Mi nombre es Ángel Cortés, soy miembro de la iglesia del Centro de Restauración La Senda Antigua, aquí en la ciudad de St. Cloud, estado de la Florida, y me congrego aquí con mi familia desde ya hace unos 7 años, desde mayo de 2018, y esta es mi historia. Convertido originalmente en julio de 1981, durante un servicio que se celebró en mi propia casa, junto a mis padres, mi hermano y miembros de la iglesia que en aquel momento y de ahí en adelante estuve visitando por los próximos 7 años hasta 1988. Me estuve congregando y creciendo durante aquella etapa de mi vida. Ya tenía unos 11 años cuando pasó eso, y estuve visitando la iglesia, me estuve congregando, estuve creciendo en los caminos del Señor, me llegué a bautizar, y creciendo como un muchacho normal de esa etapa, de esa época, hasta que en agosto del 1988 entró a la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, y con esa nueva etapa universitaria llegaron a mi vida nuevos amigos, algunos buenos amigos y otros no tan buenos. Y comenzó un proceso de cambiar de ambiente y de cambiar de rutina en mi vida, que comenzó a llevarme a hacer amistades que no necesariamente tenían a Dios en su corazón, en su vida. Comencé a salir, comencé a acudir a fiestas, a discotecas y ese tipo de vida que conlleva ese tipo de mundo y lo que conllevan las amistades, combinando con el alcohol y ese tipo de actividades. Las amistades me llevaron a lo que eventualmente yo caí, porque no tenía ningún grupo inmediato que fuese cristiano. A mí me llevó poco a poco la actividad universitaria a dejar de ir a la iglesia. Comencé a dejar de asistir, combinado con que era una época donde entonces ya mis padres tampoco me insistían en que fuese. Por eso puedo decir que cuando ese proceso fue desarrollándose, comencé yo a entrar en actividades que, combinadas con lo que eventualmente fue mi entrada a la política activa en Puerto Rico, comencé a añadir más actividades a lo que era mi rutina normal. Y ya no se trataba únicamente de ir a la universidad y un activismo político en la universidad combinado con los estudios, sino que eso me llevó a un envolvimiento político en toda la isla. Y cada vez me veía más lleno de actividades, más ocupado el tiempo de cosas del mundo y cero ocupación de las cosas del Señor. Comienza una transición en el 2001, donde ya entraba en otro gobierno, un gobierno donde ya yo no tenía mucha participación directa, pero ya entonces ya no era tanto gobierno y sí partido político. Un envolvimiento que me llevó y continuó llevándome a tener actividades en toda la isla, actividades en las que yo me veía rodeado de gente constantemente. Y eran gentes que, con toda la buena intención que pudieran tener, en ningún momento salía Dios, el Señor, en ninguna de las conversaciones. Eso empezó también un envolvimiento con otro tipo de amistades que ya tenían como hobby las motoras. Y poco a poco empecé a envolverme en las motoras. Y ya entonces era, además de lo que hacía y además de lo que ocupaba mi tiempo personal y familiar, también entonces estaba buscando yo un envolvimiento en lo que era aparentemente un hobby, pero un pasatiempo que ciertamente llegó a ocupar básicamente todo mi tiempo. Y no descansé hasta que pude reunir un dinero y comprarme mi propia motora. Fue mi primer matrimonio, y tuve 2 hijas en ese matrimonio, son mis 2 hijas mayores. Y ciertamente entre la política, el gobierno y finalmente mi escape en las motoras, que se convirtió en un escape del hogar, un escape de la familia
y de lo que era mi responsabilidad principal, empecé un distanciamiento de quien era mi esposa en aquel entonces. Una cosa llevó a la otra. Las amistades, el tiempo con las motoras, el tiempo dando vueltas por la isla, el tiempo utilizado para solamente dedicárselo al pasatiempo y a las amistades, fue llevando también al alcohol y fue llevando al envolvimiento con otras mujeres, como dije ya, hasta que caí en adulterio. O nunca fui rehén del alcoholismo. Me considero que fui un bebedor social, pero ciertamente, aunque sabía cuándo parar y no era algo tampoco de todos los días, ciertamente para mí yo sabía que estaba haciendo un efecto negativo en lo que era mi comportamiento como esposo, como padre y aún con la gente que me rodeaba de manera inmediata. Salí en la motora para escapar de mi realidad. Había ciertamente problemas económicos, problemas en el hogar, hubo episodios de desempleo, no sabía dónde acudir, no sabía qué puerta tocar. Ciertamente se fue convirtiendo el pasatiempo de las motoras en un escape casi a tiempo completo o prácticamente a tiempo completo. Empezaron a llegar nuevas amistades que me envolvían más y más en lo que era visitar distintos lugares a distintos eventos en distintas partes de la isla. Y ya no solamente se trataba del fin de semana, se trataba de cualquier momento de la semana, cuando se suponía que estuviese trabajando o cuando se suponía que estuviese haciendo algo que era propio del comportamiento familiar y matrimonial. En eso caí, eso me afectó grandemente. Perdimos carros, hubo ocasiones donde ciertamente no había para pagar nada, las utilidades, no había para sostener el hogar adecuadamente. Y como se supone que un matrimonio y un esposo responsable lo haga, eso no lo había en mí. Estaba enfocado en lo que estaba viviendo en la calle, en lo que estaba ocurriendo conmigo fuera del hogar, en lo que estaba ocurriendo conmigo fuera del matrimonio y fuera de mi núcleo familiar. Porque aunque habían unas hijas que amaba y amo, ciertamente estaba ocupada mi mente en todo lo que yo quería hacer afuera. Llega el 2006, estoy envuelto en esas actividades, precisamente actividades políticas que tienen que ver con el uso de actividades masivas en motoras, caravanas en motoras a nivel de toda la isla, o actividades que reunían a miles y a miles de personas. Y ciertamente eso me llamaba, eso me atraía como nada en aquel momento. Y acudí la mañana del 4 de marzo del 2006, desde lo que era mi hogar en Dorado, dirigiéndome al Capitolio en San Juan de Puerto Rico, por la ruta del Caracol, la llamada El Caracol, entre Dorado y Levittown, que atraviesa toda la orilla de la playa. Y ciertamente mientras iba en mi motora, aunque no iba a una velocidad excesiva, pues ciertamente con lo que es la arena del mar, me deslicé en la motora. Luché con el guía para tratar de enderezar la motora y lo único que luego me cuentan que conseguí fue que salí disparado por encima del guía de la motora y caí unos 15 a 20 pies más al frente. Para añadir mala fortuna a lo que ya estaba viviendo, caí debajo de una guagua 4x4 Mitsubishi Montero que estaba estacionada a la orilla de la playa, conducida por un señor mayor, y que dándole reversa no pude ver ni entender cuando unos jóvenes desde la playa le estaban haciendo señas para que se detuviera y que no continuara la marcha. Pasó por encima de mí, por encima de mi espalda. Yo me encontraba boca abajo, tirado en la carretera, en el mismo medio de la carretera. Una familia de Corozal que venía justo detrás de mí y que presenció todo el accidente y todo lo que me pasó, se bajó del carro a socorrerme,
a prestarme unos primeros auxilios, si así podemos llamar, poniendo inclusive un jacket, un abrigo envuelto entre mi cara y la carretera para que yo no me quemara con el calor de la carretera a la cara. Una familia cristiana de Corozal. Cuenta la señora, cuando luego consiguió mi número de teléfono y llamó para poder saber de mí o poder informar lo que había hecho, según ella, antes de yo morir. Porque así lo dijo, antes de él morir, yo quiero que ustedes sepan que somos una familia cristiana. Y yo le pregunté a él si él quería recibir a Jesús como Señor y Salvador de su vida, y él me contestó que sí. Yo me enteré luego por los médicos y el personal médico que me atendió que yo me encontraba inconsciente y que yo no desperté hasta cuando me encontraba en el CDT de Dorado o saliendo del CDT de Dorado hacia el Hospital Regional de Bayamón. Porque los que estaban en el CDT de Dorado que me atendieron primero y el doctor que estaba de turno no podía entender cómo con el cuadro o el informe del accidente que yo había tenido, solamente lo único que aparecía roto en mi cuerpo era mi muñeca izquierda. Mi muñeca izquierda. Por eso no podían entender qué era lo que hacía o qué era lo que estaba pasando, y que inclusive un vehículo todoterreno me había pasado por encima cruzando mi espalda y no rompió ni uno de mis huesos en mi espalda ni mis costillas. Luego de allí, y porque tampoco entendían lo que había pasado conmigo, de allí me trasladan al Centro Médico de Río Piedras, ubicado en San Juan de Puerto Rico. Pero antes de eso, tengo que contar nuevamente que encontrándose mi mamá conmigo en el Hospital Regional de Bayamón, al lado de mi camilla, donde me tenían, ella vio cuando el personal de enfermería retiró lo que quedaba de mi camiseta. Encontraron 2 líneas de sangre, una que bajaba desde mi pecho al estómago y otra que cruzaba mi pecho a lo ancho. Lo más que encontró grande y sorprendente es que cuando los enfermeros limpiaron mi pecho y mi estómago, encontraron que yo no tenía ni un rasguño, que yo no tenía ninguna herida, que yo no tenía nada que produjera sangrado. Cuando me contaron eso, recordé la palabra en Juan 10, 27 y 28, donde el propio Jesús dice que los de Él, los míos, nadie los arrebatará de mi mano. En aquel momento entendí que cuando yo había contestado que inconsciente a la pregunta de la señora, que si yo quería aceptar a Jesús como Señor y Salvador de mi vida, fui inmediatamente con mi respuesta afirmativa, sellado con el Espíritu Santo, como dice la propia palabra, que ocurre con un ser humano que acepta al Señor. Hermano que me escuchas, yo quiero hacer una oración por ti en esta hora, porque yo quiero que tú sepas que hay un Dios todopoderoso que aún está salvando y está sanando, y lo que hizo conmigo lo puede hacer por ti. En esta hora ponte de acuerdo conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro en esta hora, dándote gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Que el hermano y la hermana que estamos escuchando, que está al alcance de mi voz, que no importa la condición de salud que esté padeciendo, lo que esté sufriendo, lo que esté doliendo en su cuerpo, te pido, Padre, que seas con él y que seas con ella en esta hora. Yo te pido, Padre, que conforme a tu palabra, que herido fuiste por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre ti y por tu llaga fuimos nosotros curados. Que seas con ella y con él, derramando de tu poder, derramando
derramando tu sangre, la que derramaste en la cruz del Calvario, no solamente para el perdón de los pecados, sino para sanidad de todas nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades. En esta hora quiero declarar una palabra de sanidad sobre ti, hermano y hermana que me escuchas. Declarar que el Todopoderoso está sobre ti como poderoso gigante, que Él no te ha olvidado, que Él no se ha ido ni se ha alejado de ti, que Él está contigo y que Él habrá de hacer la obra que solamente Él puede hacer. En el nombre poderoso de Jesús, declaro sobre ti salud, declaro larga vida, declaro sobre ti que tus mejores días en Cristo Jesús todavía están frente a ti. Declaro la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y declaro también que estás completamente sano y que estás sana para gloria y honra del nombre de Jesús. Amén y amén.